Que Dios te bendiga en esta hermosa hora. Es un privilegio para mí poder estar un día más compartiéndote la palabra a través de este medio. Y hoy quiero que vayamos a ver el tema que le hemos titulado El Señor es mi pastor y nada me faltará. Acompáñame al Salmo 23:1. Le vamos a dar lectura y dice así: Tú, Dios mío, eres mi pastor, contigo nada me faltará. Si hay algo que pueda traer pesar, angustia en nuestro corazón, es el hecho de estar pasando un momento de escasez material, falta de recursos económicos, y el hecho de saber cómo vamos a suplir las necesidades en el hogar, con nuestra esposa, con nuestros hijos, es algo que trae mucha angustia en el corazón. Es un momento muy difícil a veces el que nos ha tocado vivir, y sabemos que de esto pues no estamos exentos. Algunos hemos pasado por esta situación, a veces en más de alguna ocasión, no solo una, sino que en varias ocasiones. Y sabemos que cuando aquellos que hemos pasado estos momentos, son momentos difíciles, son momentos en donde a veces la incertidumbre se apodera de nuestro corazón, el no saber qué va a pasar el próximo día, el no tener lo necesario, los recursos suficientes para poder suplir las necesidades en el hogar, viene y trae mucha incertidumbre, trae mucha congoja en nuestro corazón, y eso puede traer pesar. Eso de alguna manera sabemos que nos afecta en nuestra vida, pero debemos de entender también de que no somos los únicos que hemos pasado situaciones así. Hay muchas personas que hoy mismo pueden estar viviendo una situación de la que te estoy relatando, pero a través de la palabra vamos a conocer los casos en donde vemos cómo el Señor suple esas necesidades, cómo Dios se convierte en ese pastor que suple, que auxilia. Y te los quiero mencionar porque sé que van a ser de mucha edificación para tu vida en esta hora, y que Dios pueda ministrar hoy tu corazón. El primer caso que te quiero poner de ejemplo es cuando el profeta Elías llega donde aquella mujer que estaba ya preparando lo único que tenía. Dice que la encuentra recogiendo leña, y básicamente ella solo tenía un poco de harina, un poco de aceite, y estaba llevando esa leña para juntar el fuego que le iba a servir para cocinar aquella torta. Y cuando llega el profeta, le dice que le regale un vaso de agua, y viene esta mujer y se lo da. Pero cuando viene y le dice de que de lo que ella va a hacer, también le haga a él una torta, ya ahí entró en conflicto el alma de aquella mujer, porque ella sabía las necesidades que estaban pasando y lo poco que tenía. Y viene y de alguna manera le argumenta al profeta y le dice: solo esto tengo, un poco de harina, solo tengo un poco de aceite. Y viene Elías y empieza a darle una palabra, pero antes de continuar con lo que te quiero decir, también quiero tocar un punto, el cual es importante que tú y yo lo aprendamos, y es que nosotros debemos de ser agradecidos aún con lo poco que tenemos. Que Dios pueda seguir bendiciendo siempre nuestra mesa. Cuando tú veas que hay poca provisión en tu familia, que ya se está escaseando el alimento para tu familia, bendícelo, dale gracias al Señor, y el Señor se va a encargar de suplir. El Señor se encargará de proveerte. Si ya tus recursos se acabaron, el Señor se va a encargar de llevar el sustento, de llevar la provisión, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Fíjese que notemos aquí el cuidado de Dios con esta mujer, que aunque era poco lo que tenía, pero todavía tenía. Todavía estaba por hacer un tiempo más de comida. Y es importante que tú y yo, eso poco que tenemos, lo pongamos en las manos del Señor, le demos gracias a Dios, y Él se va a encargar de poder suplir nuestra necesidad.
Elías le dijo a aquella mujer: no tengas miedo, ve y haz lo que has dicho. Pero primero le dijo: cocina un pequeño pan para mí y tráemelo. Después prepara pan para ti y para tu hijo. Pues el Dios de Israel dijo que no se terminará la harina que está en la jarra ni el aceite de la botella hasta que Él haga llover otra vez. Que Dios pueda suplir nuestras necesidades y que en medio de esta situación en la que estamos viviendo, como aquella mujer que estaba en medio de una sequía nacional, porque era en todo el país, a ella y a su hijo no les faltó el alimento, porque hubo una palabra de Dios para esa familia. Que esa palabra también pueda llegar hoy a tu vida, pueda llegar hoy a tu familia, y que el Señor pueda suplir toda necesidad. El otro ejemplo que te quiero traer es el caso de la otra viuda que estaba con el profeta Eliseo. Aquella mujer era una mujer que acababa de enterrar a su esposo cuando el acreedor llega y se quería llevar a sus hijos. Y esta mujer sale a donde el profeta y le dice, le explica la situación, y viene el profeta y le dice: ¿y tú qué tienes en tu casa? Y le dice: solo tengo una jarra de aceite. Viene el profeta y le dice: ve donde las vecinas y préstale jarras vacías. Cuando las tengas, regresa a tu casa, enciérrate y empieza a derramar el aceite en las jarras vacías. Y ahí es donde vemos el milagro de Dios. Vemos cómo Dios le proveyó a esta mujer los medios suficientes para que pudiera no solo pagarle al acreedor, sino que también suplió para que no faltara el alimento para ella y para sus hijos. Ese es el Dios que tú y yo tenemos. Él es nuestro pastor y nada nos va a faltar. Es importante que tú y yo podamos buscarle siempre en este tiempo, porque cuando todo está bien, cuando las cosas van bien en nuestra casa, en nuestro hogar, la economía está bien, hay salud, muchas veces cuando recibimos esta palabra, la recibimos con mucho gozo, la recibimos en nuestro corazón y lo declaramos y decimos: amén, Jehová es mi pastor y nada me va a faltar. Pero también yo quiero que tú sepas que en el tiempo de la escasez, en el tiempo de la necesidad, en el tiempo de la angustia, Él también es tu pastor y nada te faltará. Entonces debemos de aprender a confiar en el Señor y debemos de pedirle que Él supla nuestras necesidades. Cuando nos encontremos en momentos así, en vez de venir a quejarnos delante de Dios, digámosle: Señor, suple mi necesidad. Tú conoces mi condición, tú sabes la situación que estoy enfrentando y tú eres mi pastor. Nada me va a faltar, porque Dios no solo está contigo cuando tienes, sino que está también contigo cuando tú no tienes. Entonces es ahí donde nosotros debemos de buscarle, debemos nosotros de acercarnos más a Él, pero también debemos de tener claridad. Y en este punto que yo quiero mencionarte, fíjate que como cristianos también debemos de ver que aún cuando tenemos lo necesario, muchas veces no hay paz en nuestro corazón. Muchas veces, aún teniendo la provisión de Dios, no nos sentimos con deseos de buscar al Señor. Y eso viene porque hay una carencia espiritual también. Y muchas veces eso no lo pedimos. Cuando nosotros estemos orando por nuestras necesidades materiales, no te olvides también de pedir por las espirituales, porque muchas veces carecemos de amor, carecemos de misericordia. Muchas veces ya no hay fe en nuestros corazones. Hemos dejado de creer lo que el Señor pueda obrar en nuestra vida, y es necesario que también Dios supla esas necesidades. Como te digo, muchas veces nos enfocamos solo en las materiales y hemos descuidado las espirituales. Y cuando dice la palabra que Jehová es nuestro pastor, es porque Él va a cubrir todo. Él va a cubrir toda necesidad en nuestra vida, en nuestra alma. Por eso es importante que también nosotros le busquemos y que podamos ser suplidos también en medio de esas necesidades que están
tanto espirituales, porque es tremendo que muchas veces nosotros hemos dejado de buscar de su presencia. Nosotros a veces nos hemos descuidado con la oración, no hemos estado buscando de su palabra, no hemos estado queriendo conocer más del Señor, ya no le pedimos por tener experiencias sobrenaturales con Él, que son de las cosas que van a ir afirmando nuestros pasos. Por eso es necesario que tú y yo le digamos al Señor que supla toda necesidad y Él va a suplirla. Pero no solo las materiales, sino que también las espirituales. Porque muchas veces lamentablemente nos enfocamos tanto en las cosas materiales que dejamos de lado la paz que solo el buen pastor nos puede dar. Yo quiero finalizar con 2 puntos en esta hora. El primero de ellos es que, como las viudas que vimos en los ejemplos que te puse, nosotros debemos de honrar a Dios con lo poco o lo mucho que tengamos. Y Él se va a encargar de cubrir nuestras necesidades. Aquellas mujeres una de ellas tenía poco aceite, tenía poca harina, la otra dice que solo tenía una jarra de aceite. Tú y yo debemos de aprender a declarar con nuestra boca que siempre vamos a tener de parte de Dios una provisión en nuestra casa, aunque sea poca, pero siempre va a haber. Yo te voy a dar hoy, te quiero enseñar que aprendas a declarar con tu boca que tú eres una bendita de Dios, eres un bendito de Dios, y ya no declares con tu boca que no tienes nada, porque sí tienes, aunque sea poco, pero tienes. Dios siempre te ha provisto, Dios siempre te ha bendecido, y cuando estés en ese momento de escasez, eso poco que tienes, bendícelo, pero ya no digas no tengo, ya no digas no puedo, porque en el Señor nosotros somos más que vencedores y Él va a suplir toda necesidad, y debemos de aprenderle a dar, como dice la palabra, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios también. Y como segundo punto y final, también quiero comentarte que no debemos de pedir solo por nuestras necesidades materiales. Pídele al Señor también que no te hagan falta las espirituales, porque esas en estos tiempos escasean en medio del pueblo de Dios. Ya no hay corazones derramándose en su presencia. Ya no hay hombres y mujeres que estén anhelando de su palabra, anhelando tener esa comunión con Dios. No podemos dejar de lado nuestra vida espiritual, porque si bien es cierto, el Señor también nos provee para la material, pero también nosotros no podemos descuidar esa vida espiritual. Y cuando sientas escasez en lo espiritual, busca y dile al Señor que supla tu necesidad. Acompáñame a Filipenses capítulo 4, versículo 19, y dice de esta manera el versículo para finalizar: y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Que Dios pueda suplir toda necesidad, tanto material como espiritual, pero que siempre en nuestro corazón esté el anhelo y el deseo de buscar el rostro de nuestro amado Salvador. Que Dios te bendiga.